tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Lupillo Rentería y les doy la bienvenida a su canal. Hoy les traigo el tutorial para fabricar un letrero con tiras LED de Neon Flex, pero que además sea RGB para poder cambiar los colores y de esta manera poder cambiar el look de nuestro setup cada vez que así nos convenga. Les voy a compartir a continuación la lista de los materiales que vamos a necesitar y también la lista de herramientas, pero les recuerdo que no estoy patrocinado, así que ustedes pueden comprar la marca que ustedes quieran y en donde ustedes quieran. Antes quiero invitarlos a ver un video en donde fabriqué un escritorio con una base metálica y con la parte superior de melamina. Es muy económico, pero es muy resistente y a la vez se ve muy estético y también cuenta con luces LED. También quiero invitarlos a ver este otro video en donde fabriqué los paneles acústicos que tengo en las paredes, que cuentan con iluminación LED direccionable, lo que significa que son personalizables completamente al gusto, para también poder cambiar así el look de nuestro setup. Y ahora sí, nos vamos con la lista. Necesitamos dos tiras de Neon Flex RGB de 5 metros, que se pueda cortar cada 2.5 centímetros. También necesitamos 3 eliminadores de 12 volt de 2 amperes de salida. También 3 controladores Wi-Fi. Necesitaremos 8 metros de cable de alarma calibre 22 y 2 metros de termofit de 1/8. Necesitamos también un panel de acrílico de 43 centímetros de ancho por 106 centímetros de largo. 6 separadores de cristal de media por 1 pulgada. 6 pijas Quadrex del número 8 por pulgada y media. 6 taquetes de plástico de 516, una cinta masking y también una cinta plástica de las que usan los electricistas, pero que sea de color blanco. También necesitaremos un tubo de silicón y vamos a necesitar también 2 tubos de pegamento instantáneo. Las herramientas son las siguientes. Necesitamos un cautín, que no puede faltar su pasta para soldar y también su bobina de estaño. Necesitamos una pinza de corte y también una pinza pelacable. Además necesitamos una pinza de depilar. Necesitaremos también un encendedor, un marcador, un lapicero, un cúter y una tijera. También necesitaremos un caimán de color negro, uno más de color rojo, uno más de color amarillo y uno de color verde. También vamos a necesitar una regla de 30 centímetros. Para cortar el acrílico necesitamos un mototool con una lima rotativa de 316 y también una piedra de pulido de media pulgada. Además necesitaremos una broca para metal de 316. Necesitamos un desarmador multipunta con una punta NO2S2. También necesitaremos un taladro con una broca para concreto de 516. Además necesitamos un martillo y también un clavo de acero. También necesitaremos una escuadra de 90 grados de las que usan los albañiles. Y por último vamos a necesitar un compás de los que llevan los niños a la escuela. Aquí les muestro la tira LED que yo usé. Esta es económica, se consigue por 200 pesos y viene con este controlador y su control remoto, pero no se puede controlar de ninguna otra manera. Incluso casi no responde ni a las órdenes del control remoto. Aquí tengo el controlador que sí usé en este proyecto. Viene con un manual de instrucciones, una cinta doble cara, un conector para soldar el cable y su control remoto. Ahora conectamos el controlador a la tira LED y con el control remoto no me gusta su funcionamiento, como tampoco me gustó el controlador que venía con la tira. Así que en mi celular voy a abrir la aplicación Magic Home. Ahí ya me está reconociendo un dispositivo nuevo. Solo le doy un toque para sincronizarlo. Después un toque más sobre el dispositivo. Aquí elijo la red Wi-Fi a la que lo voy a conectar. Me pide la contraseña, pero yo ya la había ingresado antes porque conecté previamente unos controladores, así que solo le doy un toque para confirmar. Aquí le pueden asignar el nombre que ustedes necesiten a su dispositivo. Ahora solo le doy un toque y ya podemos controlar nuestra tira LED. Pero el orden de los colores no coincide, así que voy hacia atrás y le doy un toque sostenido en el dispositivo. Ahora le doy en cambiar tipo de dispositivo y elijo RGB para ver si ahora sí es correcto. Como pueden ver, aún no coincide, así que repito el proceso, pero ahora elijo BRG. Ahora sí,
Los colores son correctos. Aquí les muestro mi herramienta de tercera mano. Pronto les estaré compartiendo el tutorial para fabricarla. En este caso solo usaré las pastas y la fibra. La coloco a un lado para tener acceso fácilmente a ella. Aquí tengo 60 centímetros de cable de alarma. Lo primero es abrir su forro con las pinzas de corte hasta dejar expuestos 3 centímetros de cable por cada lado. Después retiro el forro de cada cable dejando expuestos 3 milímetros de cobre de cada uno de ellos. Retuerzo muy bien los hilos y los sumerjo en la pasta limpia. Ahora simplemente estaño los cables. Después limpio con el papel higiénico los restos de pasta. Ahora coloco el conector en el controlador que venía con la tira LED. Coloco sobre él las pinzas pelacables solo para mantenerlo fijo. Ahora paso un termofit de 1,5 centímetros en cada uno de los cables. Aquí sumerjo el conector en la pasta limpia y procedo a estañar sus pines. En este caso, el color amarillo lo usaremos en lugar del verde, así que el orden de soldar es el negro como positivo, enseguida el amarillo como si fuera el verde, enseguida el rojo y por último el azul. Por último recorro el termofit y aplico calor con el encendedor. Aquí tengo 10 centímetros de cable de alarma, al cual le vamos a sacar los cables con las pinzas de depilar. Después retiramos 3 milímetros de forro por cada lado y retorcemos bien los cables. Ahora vamos a estañar solo por un lado. Aquí estoy doblando a 90 grados la parte que estañamos y después corto dejando solo 2 milímetros. Ahora voy a cortar 7.5 centímetros de la tira LED y con las pinzas de depilar saco la tira LED de la cubierta plástica. La coloco por encima y marco la ubicación de las pistas que están al centro. Con el cúter voy a cortar justo en la línea del material que refleja la luz y en las marcas que acabamos de realizar. Por la parte de abajo sí vamos a cortar para que deje bajar los cables lo más pegado posible a la tira LED. Ahora aplico soldadura sobre la pista de 12 volt. En la siguiente unión estaño la pista verde. Regreso y estaño la pista roja. Y por último estaño la pista azul en la siguiente unión. Ahora regreso los LED a la cubierta plástica. Ahora coloco el cable azul sobre su pista y toco con el cautín para que se funda. Continúo con el cable rojo y después con el amarillo, que cumple la función del verde. Por último, coloco el negro. Así nos debe quedar, justo en este orden y con esta orientación. Aquí tengo 7.5 centímetros de tira LED. Voy a cortar la sección del centro, pero dejando las pistas completas. Esto lo hago así para tener más sección de las pistas al momento de soldar el cable. Después cortamos un pedazo de neón justo a la medida de la tira LED.
Ahora estañamos las pistas como hicimos antes y soldamos el cable azul y el amarillo. En el Neon Flex cortamos 5 milímetros por la parte de abajo en cada lado. Ahora pasamos la tira LED por el neón y soldamos los cables pendientes. Aquí vamos a probar usando los caimanes y el cable que armamos al principio, para asegurarnos que cada segmento que armemos esté correctamente soldado y funcionando. Aquí tengo la plantilla y ahora les mostraré cómo la realicé. Con una parte de la caja de la guitarra a la que le vamos a cortar las uniones con el cúter para que quede plana sobre la mesa. Ahora coloco la guitarra sobre el cartón, centrándola, tomando como referencia los dobleces del cartón para trazar el perímetro del cuerpo. Después di la vuelta y la hice coincidir solo por la parte más ancha para trazar el perímetro del mástil. Después levanté la guitarra para que la cabeza tocara el cartón y poder trazar su perímetro. Una vez marcado el perímetro, medí la guitarra en esta parte y trasladé la medida al cartón. Después coloqué la escuadra haciéndola coincidir con la línea del mástil y con la marca que les acabo de indicar, y así tracé la línea. Enseguida di la vuelta a la escuadra y tracé la línea del otro lado. Para la boca usé una taza lo más cercano posible a la medida de la boca de la guitarra. Esta simplemente la coloqué coincidiendo con las líneas del mástil y tracé su circunferencia. Después medí de este perfil a este punto, la trasladé al cartón y así tracé la primera línea, ayudándome con la escuadra igual que antes para que me quedara alineada. Ahora les muestro cómo hice la figura del puente en un cartón adicional, para que vean cómo lo hice cuando realicé la plantilla. De esta línea para acá medí 2.5 centímetros, en este lado hice lo mismo y con la regla tracé la línea. De esta línea a este punto tengo 1.5 centímetros. En el otro lado hice lo mismo y tracé la línea. Estas líneas simplemente están centradas midiendo del perímetro de la guitarra hacia el centro. Para que me quedaran derechas me ayudé con la escuadra, colocándola sobre la primera línea que trazamos. Después con una taparrosca solo redondeé las esquinas. Por último, con un plato de cocina solo tracé las curvaturas de la parte trasera. Enseguida saqué la medida de la boca de la guitarra al puente y la trasladé al cartón, ayudándome una vez más con la escuadra. Una vez que tuve esta línea, medí 3 centímetros. En este lado hice lo mismo y tracé la línea. Después medí 14 centímetros y tracé la segunda línea. Estas líneas las tracé a medio centímetro la que está dentro de la cabeza y la que está afuera está a 1 centímetro. Después coloqué la taparrosca en cada una de las esquinas y marqué su circunferencia. Por último la puse centrada y marqué una vez más, y esto fue lo que hice en todas las líneas. Las letras simplemente las imprimí en una hoja tamaño oficio y las pegué a 2.5 centímetros de la línea del mástil, colocándolas donde creí que se veía mejor en cuanto a izquierda y derecha. Ya por último, fijé 3 centímetros de apertura en un compás y fui marcando la línea en el cartón para después cortarlo. Ahora coloco la plantilla sobre el panel acrílico y marco su perímetro. Después voy a marcar 6 puntos para las perforaciones que lo sostendrán en la pared. Estas las hice a ojo porque no es simétrica. Ahora voy a cortar el acrílico con el mototool y con la lima rotativa.
Aquí estoy quitando rebabas y enderezando el corte con una piedra de pulido. Por último, realizo las perforaciones con la lima rotativa. Aquí estoy marcando las perforaciones en la pared. Marco primero con un clavo de acero y después perforo con broca de 5/16. Esto lo hago así para que se desvíe lo menos posible la perforación. Decidí hacer esto en este momento para no estar exponiendo los cables y las soldaduras. Cuando el proyecto esté terminado, simplemente lo atornillo sin ningún problema. Ahora coloco los taquetes plásticos de 5/16. Después coloco los separadores de cristal usando las pijas Quadrex de 1,5 pulgadas. Ahora voy a retirar la protección que trae el acrílico. Aquí estoy pegando la plantilla con cinta masking. Aquí tengo estos cilindros de MDF que realicé con material sobrante de otro proyecto, pero ustedes pueden usar cualquier cosa. Lo que importa es elevar el acrílico. Ahora coloco la tira LED que soldamos al principio sobre la circunferencia para marcar las perforaciones por donde pasará el cable. Después perforo con broca de 3/16. Ahora coloco un pedazo de cartulina por debajo y perforo para hacer una plantilla. Después marco con ella en todas las circunferencias y perforo con el mototool. Ahora coloco la tira LED sobre la línea de la boca y voy siguiendo la línea del mástil hasta regresar a donde comencé para saber en dónde cortar. Yo la corté previamente, ahora la coloco como si la fuera a pegar para ubicar las líneas de corte y marcarlas con el lapicero. También marco de una vez donde irán las perforaciones en el acrílico. Después repito el proceso por el otro lado cerca de las letras. Esto debido a que por un lado entrará la corriente y por el otro saldrá para interconectarse con las demás partes.
Ahora voy a cortar el Neon Flex como hicimos al principio, pero con mucho cuidado porque la tira LED está dentro. Para estar seguro que no cortaré la tira, me ayudo con un palillo de dientes. La soldadura es exactamente igual que como hicimos antes. Ahora paso los cables por las perforaciones y checo que funcione correctamente para poder pegarla. Aquí estoy pegando con el pegamento instantáneo, empezando por donde están los cables. Después pego en donde están los otros cables. Antes de empezar a pegar, asegúrense que el acrílico y la tira LED estén limpias, porque de lo contrario no pegará. Yo terminé el proyecto y esto lo vine entendiendo hasta después de haber batallado mucho en algunos momentos para lograr pegar la tira.
estoy colocando silicón en las soldaduras y en las perforaciones, con la intención de que cuando esté conectando por la parte de atrás, los movimientos que haga en el cable no vayan a desprender la pista de la tira LED. Ahora estoy repitiendo el proceso con el cuerpo de la guitarra. Aquí estoy colocando el puente. Aquí estoy pegando los afinadores, pero como les decía, hay que limpiar bien el acrílico y la tira LED para no navegar tanto y estos se peguen al instante. Aquí estoy colocando el puente. Le coloqué silicón en cada extremo para que los cables no se vayan a desprender. Aquí estoy colocando la letra L, pero por cuestión de los cortes de la tira LED me va a quedar un poco más grande. De igual forma voy a continuar hasta terminar todas las letras. Ahora voy a ir pegando los cables sobre la tira LED para ocultarlos y voy a ir llevándolos a los cables más cercanos para interconectarlos. Aquí no hay pierde, simplemente unirlos por color. Aquí voy a unir el cable que armamos al principio con la tira LED.
Aquí uní el puente por la parte de abajo del cuerpo de la guitarra. Les muestro cómo me quedó en los afinadores, que es con otro controlador diferente al de la guitarra. Así me quedó en las letras, también con su propio controlador. Por la parte de enfrente los cables se ven horribles, no hubo manera de ocultarlos, así que pensé en colocar cinta blanca para que por lo menos se vean blancos y no como arcoíris. Así me quedó una vez que coloqué la cinta en los cables. Ahora solo coloco el letrero en la pared. Los cables simplemente los coloco hacia arriba donde van a quedar los controladores y los eliminadores. Aquí les muestro cómo podemos cambiar por separado el color de la guitarra, las letras o los afinadores, gracias a que colocamos un controlador para cada uno. Y esto simplemente es dándole al micrófono para que se mueva al ritmo de la música. Así damos por terminado el tutorial para fabricar letreros con tiras de Neon Flex. Aquí la recomendación principal que les voy a hacer es que no todas las tiras funcionan como esta que yo usé. La primera que yo compré la corté a 5 centímetros, el corte venía cada 5 y precisamente por eso no me sirvió. Además de que después de que la volvía a unir, ya el RGB no funcionaba, encendía pero ya no funcionaba. Yo creo que esto es debido al tipo de electrónica que las tiras traen. Entonces lo que hay que hacer, lo que yo les recomiendo es que compren una tira, corten solo un segmento al principio, la prueben y si funciona, adelante con el proyecto. Si no, esa tira queda útil para usar en otro tipo de proyecto o incluso podrían venderla. O la otra opción es que cuando al principio yo muestro la tira y les enseño lo que es el cartoncito, le pongan pausa y vean exactamente qué tira es y de esa manera van a ir a la segura. Yo soldé así por los laterales porque al principio yo quería soldar los 4 cables y bajarlos directo en cada extremo de la tira, pero me fue imposible porque a veces se me empalmaban las soldaduras. Ese fue uno de las complicaciones, y la otra es que se me desprendían las pistas, como que la tira al ser económica no es muy resistente, entonces era difícil soldar y a la vez se desprendían las pistas. Y la idea que les mostré de cómo soldar así por los laterales fue la última de las pruebas que hice y que fue la que me funcionó. También por eso es que le aplico el silicón para que me ayude a la hora de estar haciendo las conexiones por la parte trasera para que se mantenga en su lugar. Y lo que no pude mostrarles por cuestiones de que el video incluso ya es muy largo, es repetitivo, así que no se preocupen, es simplemente ver que lo que ya hicimos se va a repetir más adelante. Entonces no le tengan miedo al proyecto por esos pequeños detalles, e incluso si llegaran a tener alguna duda, pues no duden en dejármela en los comentarios y yo con mucho gusto los voy a apoyar. Sin más que decir por el momento, me despido, pero no sin antes invitarlos a que le den like si el video les ha sido de ayuda, a que se suscriban si aún no lo han hecho y que lo compartan, para que de esta manera me ayuden para yo poder seguir aquí con ustedes compartiendo este tipo de videos. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima semana.